¿Por qué quiero ser presidente? Fundamentalmente porque estoy convencido de que nosotros tenemos un plan quinquenal que puede resolver los principales problemas de la Argentina, particularmente de los sectores más empobrecidos, pero también de un sector importante de la juventud, que efectivamente, hijos de profesionales o jóvenes estudiantes universitarios profesionales, no tienen una perspectiva de futuro, no se pueden comprar un departamento, no van a conseguir un laburo digno, con condiciones salariales razonables. Es decir, los que no tienen tierra, techo y trabajo, porque directamente no lo tienen, porque lo tienen en cantidad insuficiente y precaria, y porque aunque sus padres lo tuvieron, ellos no lo van a tener, ¿no? O sea, y porque creo que nosotros tenemos una comprensión de la realidad en un montón de aspectos que se hablan giladas, la inseguridad, por ejemplo, el narcotráfico, que la política no existe y que por eso podemos abordarlo de otra manera y podemos dar una solución verdadera. Y creo que hay una generación, dos generaciones de militantes, los hijos del 2001 y los que empezaron a militar durante el gobierno de Macri, que nos forjamos en las luchas sociales, sino el calor de las estufas del Estado, digamos, ¿no? Y que tenemos el coraje para llevar adelante con la política lo que decimos con el pico. Hay una delimitación, que es una condición necesaria pero no suficiente. Y la delimitación es que en nuestra coalición no hay cabida para los discursos deshumanizantes. Y en Juntos por el Cambio es distinto. En Juntos por el Cambio hay gente que habla del otro como si no tuviera dignidad, como si no fuera humano. Hay gente que acepta barbaridades como declarar a los mapuches un pueblo no argentino, ¿no? Que eso es como decir que los judíos son un pueblo no argentino, o como los homosexuales son una orientación de género no argentina. Lo que pasa es que como han creado un enemigo interno con los mapuches, en base a la acción de 2 o 3 personajes públicos, o uno en realidad, que no es representativo del pueblo mapuche, de esa manera juntan votos tocando una fibra muy sensible que tiene el ser humano, que es el miedo, ¿no? Entonces, hoy en el Frente de Todos podríamos decir que la característica, digamos, que puede ser compartida es que esos discursos no tienen cabida. No hay cabida para eso. Ahora, con eso obviamente no alcanza para resolver los problemas del país y no alcanza para construir una representación política, pero sí alcanza para tener una coalición. También es cierto que las coaliciones en la Argentina muy bien no le fue, ¿no? A la Alianza le fue muy mal, a Juntos por el Cambio le fue muy mal, y esta experiencia del Frente de Todos no fue buena, ¿no? La única que podríamos decir que fue buena fue el Frejuli, pero tenía una conducción muy fuerte, y cuando murió el general Perón se fue toda la mierda. Entonces, claramente en la Argentina se necesita autoridad política, y la autoridad política no es lotear ministerios y poner uno de cada tribu en cada subsecretaría, en cada secretaría, encima se odian entre sí, no hablan, no generan sinergia, y en un contexto muy complejo internacionalmente, con una orientación macroeconómica que nosotros no compartimos, nos parece equivocada, además tener la gestión atravesada por un sinnúmero de pelotudeces inenarrables, bueno, no va a dar grandes resultados. Yo creo que si no hay movilización popular, los problemas de fondo no van a cambiar, aunque gane de nuevo el Frente de Todos. Yo me acuerdo que en el 2001 estaba la mayoría automática menemista en la Corte Suprema, ¿no? Para hablar de un tema que no es el tema que más me fascina hablar, que es el Poder Judicial. Ahora tenemos 4 muñecos en una Corte y en una justicia, un Poder Judicial absolutamente deslegitimado. La sociedad repudia al Poder Judicial porque a cada uno que le tocó, por desgracia, enfrentarse con la justicia como víctima o como victimario, en el caso del derecho penal, como deudor alimentario o como persona, mujer adeudada, todos los que tuvieron que pasar por un tribunal, por un juzgado, por una fiscalía, se dan cuenta de que eso es una mierda, de que es una casta privilegiada en serio, de que no hacen justicia, de que son coimeros, bueno, como siempre hay un montón de excepciones, ¿no? Pero entonces, y que encima
cuando se habla de inseguridad parece que los jueces penales y de ejecución penal no existen, ¿eh? No pasa nada. Entonces, en 2001-2002, ¿qué pasó? La gente iba a la corte. La gente iba a repudiar a la corte. Y Néstor Kirchner pudo cambiar la corte y puso una corte mejor. Que no fue adicta a su gobierno. Y era mejor, era más prestigiosa, era menos... Era una maravilla, pero era bastante mejor. Ahora tenemos, por lo menos, 2 tipos que aceptaron asumir por decreto. Es decir, aceptaron una cosa que muy republicana no suena. Ya si aceptaste eso, hermano, qué sé yo, no sé, no te creo nada. Entonces, ahí me parece que hay una necesidad de movilización popular que excede la cuestión de la persecución política que existe. Y que es palpable. Y que también hay que ser ciego para no verla. Porque si el juez y el fiscal que juzgan a la principal dirigente política del país, y si no hay que decir la principal, una de las principales, la segunda, la tercera, no importa, jugaban a la pelota en el mismo equipo y en la casa del principal opositor de esa persona, bueno, son las famosas generales de la ley. Hay amistad manifiesta, excusate. Y es nulo, no puede ser imparcial ese juez, ese fiscal. Bueno, o sea, ni las formas se cuidan en términos de garantías republicanas elementales. Y es todo un poco así, ¿no? Entonces, si la gente no se enoja un poco... pero con marchas, decir que Rosati se va a ir. Sí. Bueno, me parece mucho más posible que se vaya con marcha que con juicios políticos mal hechos, digamos, ¿no? O sea, sí, no me quepa la duda. La gente tiene que reclamar fuertemente. No solamente que se vaya a la corte, sino que haya una reforma profunda en el Poder Judicial que garantice a las víctimas y a los imputados derechos elementales en términos penales y en el fuero civil, en el comercial, en el laboral, que en el contencioso administrativo las cosas funcionen más o menos bien. No es lo que estaría sucediendo. ¿Y qué tipo de marcha? No es que te quiero meter, pero como las de los 80, digo. No, como las del 2001. Como el 2001. 2002. Un poco cubriendo la... No sé, me gustaban esas marchas. Yo tengo un plan, que es el plan PPT, propiedad privada para todos. Yo quiero propiedad privada para todos. Ahora, los fanáticos de la propiedad privada no me explican cómo 11 millones de inquilinos van a ser propietarios. No me explican cómo 5 millones de villeros de hombres y mujeres de los barrios populares van a ser propietarios. No me explican cómo las futuras generaciones y los jóvenes van a tener una propiedad. Yo quiero que tengan propiedad todos, no 5 sinvergüenza. Y hay una cosa que es tremenda. Bueno, en el caso de los Echeverre, estoy defendiendo la propiedad privada de la heredera, que la están cagando. 3 tipos que además logramos que los condenen por una estafa que, mientras era ministro, el expresidente de la Sociedad Rural, el Echeverre famoso, se autoadjudicó un préstamo a tasa subsidiada para la producción de soja. Y en otra que están procesados con confirmación de cámara por la estafa que le hicieron a Dolores. O sea, le vamos a terminar ganando. Pero en el medio dicen cualquier barbaridad. Y ayer, ya en un programa que un señor muy corrupto, llamado Sapsay, un constitucionalista, que además es interesante porque el caso, yo lo conocí a él cuando hay una fábrica recuperada que se llama Wasserman, no me acuerdo cómo se llama ahora la cooperativa. Y él negoció el pago de la indemnización por la expropiación que hizo la provincia de Buenos Aires, en la época de Scioli. 50 millones de pesos. En esa época era una barbaridadita, muchísimo más de lo que valía. ¿No? Fíjate cómo curran con las cooperativas estos también que son. ¿Sabes cuánto se llevó en horarios? La mitad. 25 palos de honorario. No. En la época que no sé cuánto, pero... 8 millones de dólares. Sí, 3 pesos. Sí, cualquier guita. En dólares era cualquier guita. Bueno, el tipo ese decía el otro día en un programa de televisión de La Nación Más que le regalaron, grabó y tomó las tierras del marquesado para llevar
100.000 personas para que voten y sacarlo a Montenegro. O sea, un nivel de estupidez absolutamente contrafáctico e inverosímil, que un tipo que se supone que es un hombre culto, un hombre de derecho, dice, sin tapujos, en televisión, y nadie le contesta, le dice, che, pero no entran en 140 hectáreas 100.000 personas, o sea, es como, aún si fuera verdad que Grabois tomó las tierras, aún si fuera verdad que las va a llevar, no entran. Porque es la época de la posverdad, pueden decir cualquier taradez. Lo de la propiedad privada es, yo quiero propiedad privada para todos. Los que nos dan de comer a nosotros, lechuga, tomate, papas, etcétera, no son propietarios de su tierra. Viven en taperas, arrendando 2 hectáreas, 3 hectáreas, depende del cultivo, son más de 50.000. A nadie le importa demasiado. Obviamente después cuando hay 8%, 9%, 12% de inflación en las verduras, a nadie se le ocurre que aparte de los problemas que tenemos en la macro, bueno, hay una serie de avivados que le suben los alquileres a los productores hortícolas. Yo quiero que sus 50.000 familias tengan propiedad de 1 hectárea de tierra. No es nada, son 50.000 hectáreas. No es muy difícil, no le vamos a sacar nada a nadie. Entre las tierras fiscales y las que se pueden comprar se puede resolver. Y que haya 1 millón de familias que en un plazo, en plan quinquenal, donde hay que hacer 200.000 lotes por año, tengan un lote de 250 o 500 metros cuadrados de acuerdo a la zona con luz, agua, agua y cloacas, y si se puede conexión de gas natural, que tampoco es hacer reactores nucleares, bastante fácil de hacer. Y hay tierra, sí, hay tierra para hacerlo. ¿Es la revolución? No, no es la revolución, pero le emancipa a un montón de gente de dejar el 40% del sueldo en alquiler y poder poner esa plata en ir construyendo su casa que le va a dejar a sus hijos. Es muy, muy de propiedad privada lo que yo planteo. Si hay una derecha democrática y tecnocrática, es decir, que sea técnicamente sólida y que por lo menos respete los lineamientos básicos de la Constitución, eso va a mejorar el campo popular. Si lo que tenés enfrente es un Macri, no sé cómo calificarlo, Bullrich, la verdad que no hay forma de, digamos, de que funcione la competencia de Adam Smith, porque lo que tenés enfrente, o sea, no genera los incentivos correctos para el desarrollo intelectual de la fuerza política, digamos, ¿no? Bueno, obviamente se puede hacer, lo digo un poco en broma, pero sí sería bueno que haya una derecha democrática y que haya un movimiento nacional popular que represente verdaderamente los intereses de los humildes. Y la derecha democrática, ¿qué tiene que representar? A los sectores privilegiados. Y está muy bien, siempre existió eso en el mundo, un partido que representa a los privilegiados. Es lo que hace, lo que ha hecho la derecha en todos lados, y está bien. Así funciona, digamos, la democracia. Pero que sea una cosa seria, sólida técnicamente, que respete más o menos la dignidad del otro, ¿no? Que son los avances de la humanidad. Y nosotros tenemos que volver a recuperar una representación de lo que siempre representó el peronismo y el campo nacional y popular, que son los trabajadores, las trabajadoras y los humildes. Y eso hoy, con la profesionalización de la política, se ha perdido mucho porque la mente va por donde los pies caminan y los pies de gran parte de nuestros dirigentes solamente caminan por los palacios. Yo creo que hizo lo que pudo. No es el gobierno que nosotros hubiésemos querido. No creo que sea una mala persona. No creo que lo haya hecho. O sea, creo que se cometió errores, que tuvo aciertos también, pero que el panorama no. Los resultados no son buenos. Eso es lo que creo yo. Creo que hay una responsabilidad colectiva de la coalición también, donde él, desde luego, es el principal responsable, pues es el presidente. Y creo que ahora tiene la posibilidad de ordenar la estrategia electoral y no llevarnos a una catastrófica derrota. Y eso implica, desde luego que implica para mí, que él tiene que ponerse por encima de eso, y eso implica lo que hizo Cristina, que es decir, yo no voy a ser candidato. Ponerse por encima y ordenar una primaria donde ningún candidato sintetiza al conjunto. No hay síntesis posible. O sea, esto se rompe por derecha, por izquierda, por kirchnerismo, por antikirchnerismo, pero se rompe si no hay una primaria
civilizada, organizada correctamente, que sea una primaria de programa político y no una primaria de rosca. Es decir, que no me pongas a dos tipos que son exactamente iguales, porque uno tiene el apoyo de tales grupos y el otro de tales grupos para ver quién pone sus diputados. Digamos. Sea una primaria vinculada a propuestas donde hay diferencias grandes. Digamos. Por ejemplo, nosotros planteamos que día 1 lo que hay que hacer es cancelar el programa actual con el Fondo Monetario Internacional. Cancelarlo, decir, hola, cancelamos el programa. No sé, eso no es default, porque en el fondo no existe el default, pero decir, este programa que se firmó no se puede cumplir. Yo no quiero un ministro de Economía que en, no sé, 6, 7 meses ya viajó 5 veces a Washington a pedir perdón, permiso, por favor, cuando a nosotros nos estafaron, y tenemos elementos de derecho público internacional y tenemos capacidad, porque la verdad que, como dice alguno, le escuché decir una vez, si vos le debés $10.000 al banco, tenés un problema. Si le debes 10.000 millones, el problema es del banco. Y nosotros le debemos no sé cuánto ya, porque cada vez sube más lo que le debemos ya. Nadie sabe, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver este problema de una manera razonable. Esto no es razonable. Hacer cagar de hambre a la gente no es razonable. Y encima que tengamos que pagar toda la que se fugaron tus amigos banqueros no es razonable. Y encima por una decisión del Departamento de Estado para hacerle ganar las elecciones a Macri, que encima las perdó, no es razonable. Así que no hay tutía con eso. Eso ya es un primer elemento. Otro elemento es cómo vamos a resolver el problema de los tipos de cambio y de la devaluación del peso. Bueno, ¿quién es el único que está diciendo algo comprensible? Javier Milei. Dice dolarizar. Catastrófico. No hay ninguna persona razonable que, o sea, o dolarizás y te queda un salario de $40 para alguien que hoy gana 200 lucas, o no se puede hacer. Pero dice algo que vos entendés, bueno, un tipo que quiere que la moneda acá sea el dólar. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Seguir con esto que es una cosa chotísima, no le sirve a nadie. O sea, es como donde no debería haber grieta. Este sistema no le sirve a nadie. Digamos que ni una costurera boliviana puede mandar una remesa a Bolivia porque no sabe cuál es su tipo de cambio, ni un youtuber que gana 2 mangos del YouTube, que se lo pagan por PayPal y esas cosas, puede liquidar sus exportaciones de servicios, digamos. Entonces, bueno, nosotros tenemos un planteo que es la unificación monetaria, por lo menos con Brasil y Chile, digamos. Una nueva denominación. Es un planteo concreto. Puede estar bien, puede estar mal, discutámoslo. Digamos, pero con esta denominación del peso no se puede. Y con un shock distributivo. Que implica, sí, un aumento de salarios, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber gente que no esté de acuerdo, que tenga argumentos en contra de eso. Pero es un planteo. Es un planteo muy claro. Que obviamente no se puede hacer con el Fondo Monetario Internacional aplastándonos la cabeza. Entonces, primero, cancelar la deuda con el fondo. Segundo, una nueva denominación monetaria vinculada a una unificación con Brasil y Chile, que tienen que ver con nuestra realidad macroeconómica, a diferencia de los Estados Unidos. Y tercero, un shock redistributivo que implique revertir lo que viene pasando en estos 7 años, que es cuando el PBI no crece, la distribución, la desigualdad se acentúa. Y cuando crece, se acentúa más. Porque el año pasado creo que se creció el 6% y aumentó la pobreza. Explícamelo. Hay un problema de distribución ahí, digamos. ¿Cómo puede ser que la torta se agrandó en un 6%, pero los pedazos se distribuyen peor que antes, ¿no? Que hay gente que tiene menos que antes para menos pedazos que antes. Bueno, hay un problema de distribución.